que nos recuerda o nos dice que Dios, incluso desde antes de nacer, ha tomado a personas, las ha consagrado para sí. Quizás no tengamos mucho tiempo esta mañana, pero quiero dejar un pensamiento y que podamos recordar que a cada uno de nosotros el Señor nos quiere usar, que el Señor anhela que le sirvamos. La palabra llamamiento, mis hermanos, en las Sagradas Escrituras tiene una connotación prioritaria como un contexto de una elección que Dios hace. Dios de alguna forma selecciona a personas para luego compartirles su maravilloso propósito. Yo quiero preguntar esta mañana una vez más, ¿cuántos sentimos hacer parte de un propósito maravilloso en Dios? ¿Usted siente que hay un propósito que Dios tiene especial con usted? Amén. Así que si hay un propósito, Dios ya nos ha elegido. Ya Dios nos ha tenido en cuenta. Gloria al Señor. Y esos propósitos son propósitos especiales. Quiero partir diciendo que el ser humano, y recordarlo, fue creado y diseñado para vivir en la armonía con Dios, en una perfecta paz con Dios, en una comunión maravillosa con Dios. Ese es el principio. Y todo estaba destinado para que todo fuese tan hermoso, tan maravilloso. Sin embargo, rápidamente el ser humano fue arrancado de esa paz y esa comunión con Dios. El ser humano quedó alejado de Dios en una condición de dolor, en una condición de enemistad con Dios. Permítame mencionar algunas porciones bíblicas de manera rápida. Aquí hay bíblicos esta mañana y usted me acompaña a recordar que Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad. Todos pecamos y fuimos destituidos de la comunión, la bendición de la presencia del Señor. Esa es la realidad. Isaías 59, los primeros 2 versículos también declara diciendo que no se ha cortado la mano de Dios para salvar y que no se ha agravado el oído de Dios para oír. Dios sigue oyendo y sigue salvando. Él es el mismo. Alguien que diga amén esta mañana. Él es el mismo. Gloria a Dios. Sin embargo, el versículo 2, hermana Liliana, el versículo 2 trae un pero. Dios sigue salvando, sigue siendo el mismo, sigue oyendo, sigue teniendo poder. Pero el versículo 2 inicia así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La atención, la cercanía de Dios se tuvo que distanciar de cada uno de nosotros. Así que estamos hablando esta mañana de llamamientos, o estamos hablando de estar en comunión, o estamos hablando de la posibilidad de ser usados por Dios, tener esa cercanía de Dios. Pero hay algo que rompió la comunión y fue el pecado. No solamente nos quita la comunión, sino que nos aleja. Pablo en Efesios 2:12 dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, vivíamos sin Dios en el mundo. Qué tremendo. Por ahí hay una canción muy vieja, no sé si alguno la recuerda: sin Dios nada somos en el mundo. Sin Dios nada podemos hacer. Aleluya. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oh, qué maravilla esta mañana decir que hay una paciencia preciosa de parte de Dios. Una paciencia, misericordia y amor para con nosotros, que hizo que Dios no renunciara a nosotros, no renunciara a vernos en su paz, en su comunión nuevamente. Dios quiso restaurar lo que se había roto. Dios quiso salvar lo que se había perdido. Dios quiso atraer a los que estábamos lejos. Dios quiso devolver la esperanza a los que estábamos sin esa esperanza de parte del Señor. Él no renunció, sino que Él trabajó para traernos nuevamente a esa comunión. Y para ello entonces quiero mencionarles esta mañana que Dios estableció 3 tipos de llamamientos. Cada uno tiene un propósito especial. 3 tipos de llamamientos.
Y el primer llamamiento, mis hermanos, quiero que usted lo tenga presente esta mañana. El primer llamamiento es llamamiento para salvación. Amén. Primer llamamiento, ¿cuál? Llamamiento para salvación. Amén. Es un llamamiento general. No es un llamamiento para unos pocos. Es un llamamiento para toda la humanidad. Alguien podría decir aquí, mire, es que Julano se perdió y nunca se le predicó. No, pero Dios de una o de otra manera, el que es el Dios de todo el universo. Hermano, nadie ha nacido sin estar en el plan de Dios. Nadie. ¿Sabe usted eso? Así que a Dios no le queda grande hacerle conocer, sentir la necesidad de acercarse a Dios en algún momento de la vida. Alguien que viva 40 años, en algún momento se ha tropezado con una inquietud a acercarse a Dios. Ese que usted dice, ese que le dice a usted ser ateo, ese no es tan ateo. Ese es más fácilmente un antiteo o un antiteísta. ¿Qué quiere decir eso? Alguien que le choca la idea de que Dios exista. Alguien que dice, no estoy de acuerdo que Dios exista. Porque si yo acepto que Dios exista, entonces me tengo que someter a Él. Y yo no quiero vivir como Dios diga, yo quiero vivir a mi manera. Entonces muchos de ellos renuncian, o más bien van en contra de la afirmación de que Dios existe. Pero esta mañana podemos decir que Dios se ha manifestado de tantas maneras que el conocimiento de Dios es universal. El conocimiento de Dios es universal. Por eso el llamamiento es general. La invitación de Dios a la salvación es general, y hoy la hace a través del evangelio. Ese primer llamamiento es llamamiento para salvación. ¿Cuántos hemos sido llamados a esta salvación? ¿Cuántos hemos sentido ese llamamiento? Yo quiero decirle que es el llamamiento más precioso, más importante. Si no pasara nada más, este es el más grandioso. La Biblia dice, ¿qué se ganaría el hombre si ganara todo el mundo? ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que está refutando el Señor? Dice, ¿qué ganaría el hombre si se ganara todo? ¿O de qué le serviría si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Así que este llamamiento es importante. Y quiero recordar algunas porciones bíblicas. Proverbios 1:23, que quizás no es un evangelio, ¿cierto? Proverbios, usted no escucha tanto del Espíritu Santo, no escucha tanto de la justificación, pero Proverbios 1:23, yo quiero regalarle esta reflexión que se encuentra en este precioso libro. Proverbios 1:23 dice, volveos a mi reprensión. Y escuchen esto, Proverbios, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y luego tiene que decir Dios, versículo 24, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. ¿Qué dice el versículo 28? Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Hermano, el llamado de Dios es para todos los seres humanos. El apóstol Pablo, Hechos 17:30, ese versículo se lo debe saber usted. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hay un llamamiento para toda la humanidad a salvación. Es la oportunidad que el Señor está concediendo. Segunda de Corintios 6:2 nos dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y dice el apóstol, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Esta mañana hay amigos con nosotros. Yo quiero decirle, qué bendición que tú estés con nosotros aquí esta mañana. Pero es más bendición decirle esta mañana que aquí en este lugar no solamente están estos pentecostales bullosos. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está el maravilloso Dios que te ha amado con amor eterno. Y hoy te dice que hoy es tiempo aceptable, que hoy es día de salvación. Y yo le decía antes de hablar de los siguientes dos llamamientos, vea, el llamamiento más importante de todos es el llamamiento a la salvación.
Amén, gloria al Señor. Porque a través de este llamamiento, a través de esta respuesta al llamado de Dios, usted va a recibir tantos beneficios, tantas bendiciones. Viene la revelación del evangelio. Dios te revela todo el plan completo de la eternidad, el reino de Dios. Se obtiene la invitación a un arrepentimiento que produce una reconciliación con Dios. Se recibe a Cristo como Señor y Salvador. Qué bendición los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Obtenemos el perdón de los pecados. ¿Hay alguien aquí que haya sido lavado con la sangre de Jesús? Que sus pecados hayan sido perdonados. Habrá alguien que se sienta livianito porque sus cargas han sido llevadas por el Señor nuestro Dios. Aplausos al nombre de Jesús. Adórelo. Bendiga su presencia. Aleluya. A través de aceptar este llamamiento, Dios te llama. Dios te llama. Aleluya. Se obtiene la esperanza bienaventurada de la salvación y de la vida eterna. Un cielo que nos espera. Las noticias han estado hablando ayer, anoche, esta mañana de una erupción en el Océano Pacífico, un gran volcán, y la inminencia de tsunamis que pueden afectar las costas tanto en Asia como en América entero. Y se vive de alguna forma la zozobra. Si no es la salud, es situaciones naturales en el planeta. Si no es esto, es la economía. Si no es esto, es amenazas de guerra. Yo creo que todos los días vivimos alguna zozobra. Pero qué importante, el que tiene a Cristo tiene seguro de vida. Y si esta tierra dejara de existir, hay un mejor lugar que nos espera. Hay una esperanza bienaventurada. Hay un lugar más allá de las estrellas. Alabe a Jesús. A ver, alabe a Jesús, alábelo. Hay razones para esta mañana estar felices con Él. Aleluya. Tú recibes este llamamiento a la salvación y entonces recibes transformación para convertirte en instrumento útil en las manos de Dios. Mucha gente que hoy está sin Dios sabe que es instrumento de pecado. Pero Dios te llama para transformarte y hacerte instrumento de justicia. Recibes a Cristo a través de este llamamiento y tu nombre es inscrito en el libro de la vida. A ver, los inscritos en el libro de la vida. Yo quisiera, a ver, esta mañana hablar con alguien que siente que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Escúcheme, no se asuste, hermano, si usted está en Cristo. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esto no es mérito humano, es aceptar la gracia. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Habrá alguien que haya aceptado ese regalo, esa salvación preciosa. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Alabe al Señor, alábelo. Bendiga su presencia. Aleluya, gloria a Dios. Recibes este llamamiento y recibes ciudadanía en el reino de Dios. Recibes este llamamiento y se recibe el privilegio de ser constituido hijo de Dios. Los hijos de Dios que hay aquí a ver esta mañana. Los hijos de Dios. Y quiero decirle una cosa, es que alguien por ahí te diga, yo también soy hijo de Dios. Cualquiera lo puede decir. Pero esta mañana desde el cielo hay una voz que dice, ese es mi hijo amado. Habrá un hijo o una hija esta mañana que siente que tiene relación con ese Padre eterno. A ver, esta mañana alguien que lo siente a Él, que siente su abrazo, que siente su amor, que siente su misericordia, que siente su Espíritu Santo. Una cosa es que tú lo digas y otra cosa es que Él lo diga. Ese que va ahí, aleluya, ese que lo despreciaron en la empresa, aleluya, ya lo desprecian, pero para mí es importante. Ese es mi hijo amado. Se recibe el llamamiento a una vida santa e íntegra delante de Dios. Yo quiero que usted tenga en cuenta eso. Hay organizaciones que predican y dicen, mire, solamente tienes que dar esta declaración de fe y ya, todo solucionado. ¿Cierto? Una vez salvo, para siempre salvo, no importa lo que hagas. Pero la Biblia me enseña algo. Y es que hay que renunciar a la maldad y a los deseos mundanos. Y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente delante de Dios. Para aguardar esa esperanza bienaventurada.
Así que hay un llamado a una vida santa e íntegra delante de Dios. Esos versículos no están aquí, pero la palabra dice que así como el que nos llamó es santo, también nosotros debemos ser santos. Santos en nuestra manera de vivir una vida íntegra delante de Dios. Una vida con el llamamiento a ser diferente. Aquí hay alguien que ha escuchado el llamado de Cristo Jesús. Aleluya. Yo quiero decir o quiero recordar lo que dice un gran apóstol, un gran amado de Jesús, que tiene que decir: mira, a lo suyo vino y los suyos no lo atendieron, no lo escucharon, no lo recibieron. Mas a todos los que le escucharon, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Gócese, iglesia, esta mañana. Gócese de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y esos que son llamados, Él los guía para bien, los sustenta, los fortalece, los cuida. Por eso el apóstol, hablando de los que conforme a su propósito son llamados, dice que a los que aman a Dios todas las cosas. Creo que usted sabe lo demás, ¿cierto? Todas las cosas les ayudan para bien. Y el texto dice que ya Él los vio. A los que antes conoció, ya los seleccionó, ya los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Aquí están los hermanos esta mañana. Aleluya. Y dice el texto: y a los que predestinó, a estos también llamó. Hay alguien que aquí fue llamado. Y escuche, si usted fue llamado, a estos que Él llamó también justificó. Usted antes era culpable, no era merecedor, no era parte de esta gracia. Él ya nos ha justificado y por eso tenemos paz para con Dios. Y escuche, Joancito, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya por promesa hay un lugar especial que nos espera en el reino de los cielos. Como dijo mi amigo predicador, ya casi nos vamos de este tierrero. Aquí sudamos, aquí nos da COVID, aquí nos da dolor de cabeza, aquí nos da miedo de morirnos, pero vamos para un lugar mejor. Allí estaremos transformados, allí estaremos en condiciones maravillosas. Alabe al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo quiero, hablando de la salvación, decirle al amigo y al hermano que debe luchar por esta salvación. Yo quiero decirle a alguien esta mañana: este es día aceptable. Este es día aceptable. Hemos hablado de llamamiento para salvación. Permítanme presentarles ese segundo llamamiento. Ese segundo llamamiento tiene que ver con llamamiento a propósitos especiales. Amén. Como les dije, llamamiento a propósitos especiales. Ese llamamiento especial tiene que ver con lo que Dios ha hecho históricamente. Dios ha tomado de entre la multitud de sus fieles o de la gente que ha vivido en la historia a un número determinado de hombres y mujeres para esos propósitos diferentes o especiales. Permítanme mencionar un poco del Antiguo Testamento. En ese tiempo, allá, tiempo de la ley y tiempos anteriores, los llamados fundamentalmente respondían a 4 oficios. Yo quiero que usted los tenga presente, esos 4 oficios de llamamientos especiales. Llamamiento número 1, llamamiento a ser profeta. Ya leímos a Jeremías. Jeremías, de hecho, le está diciendo, Leinercito le está diciendo Jeremías a Dios: ah, Señor, usted me está mandando a predicar y yo todavía soy un niño. Y el Señor dice: no me digas que eres un niño, porque desde antes que nacieras ya te había reservado como profeta para las naciones. Ya Dios lo había escogido. Hay un llamamiento especial, entonces era el llamamiento para ser profeta. Otro llamamiento especial, el llamamiento a ser sacerdote. No cualquiera, así quisiera, podía ser sacerdote. También había el llamamiento de parte de Dios, un llamamiento genuino para ser rey en medio del pueblo. Llamamientos como el de David. Y otro llamamiento especial obedece al llamado de los libertadores. Usted conocerá algunos libertadores dentro de la historia bíblica.
Moisés y Sansón y cuántos pudiéramos mencionar esta mañana. Todos tuvieron un llamamiento diferente. Un llamamiento que no era para todos. Ya leí lo que el Señor le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Menciono algunos más. Menciono a Noé, menciono a Samuel, menciono a Elías, a Eliseo, entre otros. Estos siervos tenían una unción especial, investidura, autoridad, la presencia de Dios sobre su vida. Grandes cosas sucedieron a través de la vida y el ministerio de ellos. ¿Cierto? Es hermoso hablar de la historia con las cosas que Dios hizo a través de ellos. Permítanme mencionar el Nuevo Testamento y la actualidad. En el contexto del Nuevo Testamento y la iglesia del Señor, Dios ha establecido llamamientos y ministerios especiales. Dentro de la congregación pastoreada por el mismo Señor Jesús, Él pastoreó, es posible, de manera regular a 500 o más hermanos, ¿cierto? Usted quizás lo ha leído. Había una congregación que Él pastoreaba entre sus seguidores cercanos. Pero dentro de esos 500 o más, Él estableció un llamamiento especial para 12 de sus seguidores, quienes luego serían ¿qué? ¿Cuántos están aquí conmigo? A ver, gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí conmigo esta mañana? Hay una congregación extensa, pastoreada por el Señor, pero de esta congregación, de hecho, me llama la atención, mis hermanos, que la Biblia dice que Él vio la necesidad de las multitudes y Él dijo: necesito llamar a algunos a ministerios especiales. Y Marcos y Lucas nos dicen que al ver la necesidad, Él se apartó a un monte. Hermana Gladys, dice la Biblia, y pasó la noche orando. Antes de eso le dijo a los discípulos en general: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Pero Él no se quedó cruzado de brazos. Él se fue al monte y pasó la noche orando. Y uno de los evangelios dice: y cuando amaneció, entonces llamó a sus discípulos. Y quiero leerlo. Llamando entonces a sus discípulos, tomó a 12 de ellos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de estos 12 apóstoles son: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí hay un llamamiento especial, un llamamiento diferente. Escúcheme, los 500 ya tienen un llamamiento también, ¿cierto? Según lo que decía en el punto anterior, ¿qué llamamiento habían recibido los 500? Llamamiento de salvación, llamamiento a ser santificados y a ser iglesia, pueblo del Señor. Ahora estamos entonces mencionando que de esos salvos, porque este llamamiento, Joancito, es solo para gente salva. Amén. Ahora entonces toma a 12 de ellos para hacerlos sus apóstoles. Pero permítanme tomar Efesios 4, versículo 11. Efesios 4, si usted tiene su Biblia, puede tomar allí. Efesios 4, desde el versículo 11 al versículo 13. Hablamos de esos llamamientos especiales que Dios hace hoy. Hermana Adriana, en el Antiguo Testamento hablamos de profetas. Alguien que me ayude, hermana Adriana, ¿cierto? Profetas, sacerdotes, reyes, libertadores. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento. Efesios 4, 11 al 13 dice: y Él mismo constituyó a unos. O sea, si podemos proyectar allí en pantalla, facilitar algunos, gloria a Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero hay que entender el propósito para el cual son llamados. Y entonces, mis hermanos, hermana Paola dice el versículo 12 que estos son llamamientos que el Señor hace para, a través de estos ministerios, perfeccionar a los santos. Escuchen esto: perfeccionar la iglesia. Amén. Perfeccionar la obra del Señor para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Y escuchen esto, estos ministerios tienen como propósito llevar no a unos pocos, sino a toda la iglesia. A toda la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos anhelamos esa bendición? ¿Cuántos anhelamos crecer? ¿Cuántos queremos que Dios siga haciendo su voluntad en nosotros? Ya hemos sido santificados, ya somos salvos. Ahora Dios quiere perfeccionarnos, edificarnos, perfeccionarnos para la obra del ministerio y para que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. Estos ministerios son propósitos especiales y permanecen en medio de la iglesia del Señor Jesús. Son realizados a través de siervos que Dios ha consagrado para servir y guiar la obra del Señor. Antes de pasar al tercer llamamiento, entonces quiero manifestar aquí de manera visible para nosotros. Hoy encontramos entonces entre nosotros a los que Dios llamó para ser pastores. Escúcheme, usted podrá decir, pero es que a veces hay personas que entran a ser pastores, ¿cierto? Porque quisieron, porque eran amigos de otro pastor. Bueno, el tiempo va demostrando muchas cosas. ¿Cuántos han entrado? ¿Cuántos quieren estar? No quiero decir que el que sale nunca fue llamado. Hay muchas circunstancias de por medio. Pero hermano, el tiempo va demostrando a quien Dios quiso llamar para su propósito, a quien Dios quiso respaldar. Aquí dentro entonces de nuestro tiempo están los pastores. Yo quiero hablar de unos muy importantes, nuestros misioneros. Si alguien cumple la labor del apostolado hoy es el misionero. Porque el misionero establece obras, ¿cierto? Lleva la palabra, hace la labor de evangelista, hace la labor de poner los fundamentos para la iglesia, los principios en los que se va a regir la vida del cristiano. Amén. El misionero está haciendo un trabajo maravilloso. De hecho, recuerde que Pablo fue un gran misionero. Amén. Gloria al Señor. Y están los obispos que presiden la iglesia del Señor en nuestro tiempo. Dios usa estos ministerios especiales para llevar la iglesia. Alguien que grite gloria a Dios esta mañana. Gloria al Señor. Se nos está yendo el tiempo. Permítanme entonces pasar a ese tercer llamamiento. Ese llamamiento es el llamamiento de Dios a todos los salvos. Escúcheme esto, a todos los salvos. Alguien que se sienta salvo por la fe en Cristo Jesús. El llamamiento de Dios a todos los salvos para que seamos sus siervos. Salvos para servir. ¿Cierto? Salvos para servir. No sé si alguien quiere declararlo. Somos salvos para servir. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que todos los genuinamente llamados por Dios a salvación, luego del proceso de formación y preparación, son designados por Dios para servir en medio de la iglesia. Por gracia somos salvos. Y Efesios 2:8 al versículo 10, yo quiero tomar estas palabras del apóstol Pablo. Él nos dice, porque por gracia sois salvos. Y dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego, mis hermanos, la palabra dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, yo quiero hacer énfasis allí esta mañana, para, ¿cuántos me están siguiendo allí con la lectura? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces aquí hay alguien que ya es salvo, podemos decir es un árbol de justicia. Ese árbol de justicia, por ser un buen árbol, no va a dar un buen fruto para ser un buen árbol. Da un buen fruto porque ya es un buen árbol. Amén. Allí es donde se equivoca el que no ha venido a Cristo, el que no tiene la simiente en Dios. Alguien dice, mire, yo voy a regalar 3 libras de frijoles para ganarme un poquito el cielo, para estar un poquito más cerquita de Dios. Voy a regalar 2,000 pesitos al que está en el semáforo, porque es que con limosnas voy a irme acercando a Dios. No. Puede que un árbol malo a veces dé frutos buenos, pero nunca será un buen árbol. En este caso necesitamos ser buenos árboles, que hayamos sido plantados en Cristo Jesús, que hayamos tenido un encuentro con Cristo, que hayamos pasado por el arrepentimiento, que seamos nuevas criaturas.
Y al ser nuevas criaturas, ahora entonces, al ser salvos por gracia, la palabra dice que al ser creados de nuevo en Cristo Jesús, somos creados para nuevas obras. Alguien que grite gloria a Dios. Alguien que todavía esté aquí en la escuela dominical, grite gloria a Dios. Aleluya. Así que ahora hablo de un llamamiento para todos los salvos. Y esta mañana tengo una alegría muy grande de decir: esta es la congregación de los santos. Esta es la congregación de los amados de Dios. Esta es la congregación de los elegidos de Dios, a quienes Él desea usar de una manera poderosa en nuestro tiempo. Escúchame, Dios no se va a quedar solo con esos llamados especiales, porque esos llamados especiales están dirigidos por Dios. Un predicador decía, Juliancito, que esos ministerios especiales son como los dedos de Dios. ¿Sabe qué hacen los dedos de Dios? Moldear, perfeccionar. Pero los que tenemos que hacer el trabajo general de iglesia, la misión de la iglesia, somos todos los creyentes. Así que esta mañana Dios está recordándole a alguien que no solo te salvó, sino que quiere usarte. Dios no solamente te salvó, no solamente inscribió tu nombre en el libro de la vida, sino que quiere hacerte instrumento útil en sus manos. Alguien que esté de acuerdo conmigo esta preciosa mañana. Aleluya. Dije, hermanos, que quiero entrar a recta final. Voy a invitar por allá a Joancito a ver que nos ayude con el piano. Vamos haciendo aquí un puente para finalizar nuestro momento. Quiero decirles, aleluya, que cada creyente debe entender que Dios le quiere usar. Voy a volverlo a decir, cada creyente debe entender que Dios le quiere usar. Que esta iglesia es como ese mesonero. No sé si esa palabra le es familiar esta mañana. Mesonero. El mesonero que es mencionado en la parábola del buen samaritano. Ese mesonero es el que cuida a esa persona que Dios trae a su mesón para ser restaurado. La iglesia es el mesón. La iglesia es el lugar donde Dios trae los que ha rescatado del mundo, heridos de muerte. Él allá le brinda ese rescate, primeros auxilios, los unge, cierto, sus heridas. Pero Él dice, alguien debe dármeles de comer. Alguien debe trabajar por ellos para su restauración. ¿Dónde están aquellos que quieren dejarse usar por el Señor? Y sabe que lo más precioso esta mañana, que Dios nos usa los unos a los otros. Aquí es donde empezamos a decir que todo el que le sirve a Dios está cumpliendo con esta tarea. Yo voy a decirlo de esta manera, miren, no importa si lo que estás haciendo por servir a Dios es barrer el templo. ¿Sabe qué importante es que este lugar esté en condiciones para que luego venga un pueblo a sentarse a escuchar la palabra de Dios? O que alguien venga aquí a un espacio de oración o a un espacio de adoración a Dios y que aquí se manifieste la presencia de Dios y que Dios responda a esa petición y que Dios bautice a alguien con el Espíritu Santo y que Dios haga algo maravilloso en aquel que vino a adorar a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Tomo un extracto de la lectura de esa parábola. Lucas 10:34 dice que el buen samaritano, acercándose, vendó sus heridas, las heridas de aquel hombre herido de muerte. Dice, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dios es el primero que cuida de nosotros. Dios es el primero que cuida de nosotros. Pero Dios ha querido participarnos, Raquel. Dios ha querido participarnos a nosotros de esa tarea. Por eso el texto dice que otro día al partir el buen samaritano, ¿sabe? Sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. O sea que el Señor no nos dejó con las manos vacías. Él te dio provisión para que hagamos la tarea. A alguien le dio Espíritu Santo, a alguien le dio fuerzas, a alguien le dio talentos, a alguien le dio dones, a alguien le dio ministerios, a alguien le dio paciencia, a alguien le dio compromiso. Él dijo, toma estos 2 denarios. Y como tal vez me voy a demorar un poquito más, cuando vengamos cuadramos lo que falte. Yo quiero decir, el buen samaritano está por regresar. Viene con la chequera llena, viene con el galardón, viene con el pago para alguien que quiere servirle al Todopoderoso.
Tú estás haciendo la labor del buen samaritano. Por eso Él te da su presencia, su Espíritu Santo, para ser usado para bien en su obra en nuestro tiempo. Dios nos llama para hacer una obra especial en nuestro tiempo. Por eso esta mañana alguien podrá decir en el nombre de Jesús. Yo quiero invitar a alguien que tome esta palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Aquí Dios está llamando a alguien. Escúchame, no es solo la tarea del altar, no es solo el cargo de presidente. No, Señor, aquí Dios quiere tomar a todo ungido, a todo el que tenga inscrito su nombre en el libro de la vida, a todo aquel que siente en la presencia de Dios en su corazón. Dios nos unge para predicar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón. Dígame cómo venía el que quedó herido en el camino. ¿Cómo venía? Venía herido de muerte. Y aquí el texto me está diciendo que el Señor nos está ungiendo para vendar a los quebrantados de corazón, para publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, para que alguien aquí proclame el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, para consolar a los afligidos. Alguien aquí tiene que tomar esta palabra y convertirse en un buen mensajero, en un mensajero de buenas noticias, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Aquí hay alguien que ya canta diferente. Yo no sé si alguien antes cantaba despecho, cantaba tristeza, cantaba odio. Ahora cantábamos, aleluya, soy más que vencedor en Cristo. Nuestro cántico cambió, nuestras palabras cambiaron, porque hay óleo de gozo en lugar de luto. Hay manto de alegría en lugar de espíritu quebrantado. Ahora hay alguien que es llamado árbol de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Yo quiero pedirle estar de pie, iglesia, esta mañana. Hablamos de llamamiento para salvación. Hablábamos de llamamientos con propósitos especiales, pero hablamos de un llamamiento de Dios para todos los salvos. Yo quiero orar con alguien esta mañana que quiera decirle: Señor, quiero que tú me uses. Quiero que tú me uses. Quiero que tú hagas a través mío tu santa voluntad. Aleluya. Dios está equipando esta iglesia. Dios no quiere que esta sea una iglesia estéril, una iglesia inactiva. Hermano, si algo quiere el diablo es ver una iglesia totalmente escéptica, una iglesia sin compromiso, una iglesia sin visión, una iglesia que se aparta de la palabra, una iglesia que no se congrega, una iglesia que no ama, una iglesia que se aleja de Dios. Pero esta mañana Dios está equipando la iglesia. Dios está llenando con su Espíritu Santo. Dios está equipando para servir. Dios está dotándote para visión, pasión, para que sirvas con diligencia, con humildad, con disposición, con talentos, con los dones que hemos recibido, con los ministerios, con compromiso. Levante sus manos, mi hermano, mi hermana. Levante sus manos al Señor. Levante sus manos. Hay un llamamiento esta mañana, y quiero invitarle para que por encima de todo, primero que todo esta mañana, aleluya, primero que todo esta mañana, usted esté seguro de la salvación. Usted esté seguro de esta salvación tan grande. Usted esté seguro de esta bendición tan maravillosa que ya Dios nos ha regalado. Y ahora que tú ya estás en comunión, ahora que tú estás en las manos de Dios, ahora que ya Dios te ha santificado, que Él te ha justificado, ahora te llama para servir. Ahora te llama para servir. Y el texto dice que somos un solo cuerpo, pero que aunque somos un solo cuerpo, hay muchos miembros en este precioso cuerpo que es la iglesia, y que no todos los miembros tienen la misma función.
que somos un cuerpo en Cristo, y escuche, y todos miembros los unos de los otros. Así que ese don, esa gracia, todo lo que Dios nos ha dado, lo vamos a usar conforme a la medida de la fe. Tú le vas a servir a Dios. Somos obreros de la última hora, somos obreros de la última generación. Yo no sé, iglesia, si nos quedan solo horas, yo no sé si nos quedan solo días, yo no sé si nos quedan solo semanas. El que ha de venir vendrá y no tardará. Y qué bendición aprovechar estos últimos momentos. Qué bueno decirle a Dios: úsanos en esta recta final. Señor y Dios, invocamos tu nombre, invocamos tu presencia, soberano Dios. Hablamos del llamamiento que tú nos has hecho, un llamamiento santo, Señor, que tú has puesto tu espíritu sobre nosotros, que nos has ungido para predicar buenas nuevas a los abatidos, que nos has ungido para aventar a los quebrantados de corazón. Señor, que tú nos usas para publicar libertad a los cautivos y para proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Aquí estamos como iglesia, Señor. Esta no será una iglesia estéril, esta no será una iglesia inactiva, esta no será una iglesia pasiva. Esta es una iglesia que te quiere servir. Esta es una iglesia que ama el mover del Espíritu Santo. Esta es una iglesia apasionada. Esta es una iglesia que ama tu presencia. Esta es una iglesia que sabe que todavía te necesitamos. Esta iglesia sabe que todavía hay oportunidad, que todavía hay tiempo, que todavía nos puedes usar, que todavía puedes hacer algo glorioso. Alguien que invoque el nombre del Señor, alguien que invoque el nombre del Señor, alguien que invoque el nombre del Señor. Aleluya. Señor, aquí estamos esta mañana, aquí estamos en tu presencia. Señor, quizás alguien, aleluya, siente que le faltan las fuerzas. Quizás alguien siente estar debilitado. Quizás alguien siente que su fe mengua. Oh, pero te pido esta mañana nuevas fuerzas. Te pido esta mañana tu gracia. Te pido esta mañana tu preciosa misericordia, en el nombre de Jesús. Acompáñame para decírselo al Señor en esta hora.